Yo creo que sí, me extraña que no. Es que sería muy sospechoso que no lo usaran, claro. Si saben todo de Los nuestros que son muy jovencitos todavía, son de primero y segundo. Los que tenemos aquí en medicina, en nutrición. Todavía Y tienen tal. A ilusión. lo mejor en psiquiatría por ahí. No. No sé, si es que yo de hecho había No, preparado no. un Hombre, escenario en para... psiquiatría lo que hacemos es no hacerles hacer trabajos. ¿Para qué? Ya. Claro, sobre todo si es un trabajo muy lineal, muy... Claro. No, claro, hay que. Examen tipo test y ya está, y cambiando las preguntas. No hay trabajos porque es inútil hacerlos, es una pérdida de tiempo corregirlos. Ya. Pero yo de hecho tenía preparado como un cuestionario que quería que respondieran anónimamente para ver cómo habían usado ChatGPT y igual hasta se lo mando por si quieren rellenarlo, pero viendo los trabajos que me han mandado es que no lo han usado o para que lo usen así es mejor que no lo usen. Porque dan... como les daba la opción de que se lo iba a corregir antes de la evaluación una vez, pues igual por eso no lo usaba. No lo sé. Misterio. Yo en psiquiatría sí diré lo que... O sea, los veo... O sea, no sé cómo son ellos de competentes, pero los trabajos están muy bien. O sea, me creería que pueden estar ayudados. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Venga. A ver. Entonces nos tenemos que conectar para ver tus trampas, ¿no? Porque si no, no nos vean. Sí, o bueno, si no, como tenemos varios portátiles, nos podemos... No, me conecto. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. A ver. Vale, pues como estoy, a ver si ya mandamos de una vez el artículo este sobre los efectos de la medicación, lo del la cerebral, os quería contar algo que fuera sobre el tema. Y buscando un poco he encontrado este preprint, todavía no está publicado, sobre pues precisamente los efectos de los antipsicóticos en el grosor cortical en primer uso de psicosis, y es del grupo este en el que voy a hacer una estancia, el que está en Australia, el de Siddharth Chopra, es el primer autor tanto de este artículo como del otro en el que me fijé. Y bueno, quería comentarlo, además de porque me resulta interesante revisitar un poco esta idea de que los antipsicóticos siempre afectan negativamente a la estructura cerebral. También es que es una muestra longitudinal muy buena porque tiene un grupo de placebo a la que vamos a tener acceso. Entonces, pues cualquier idea o cosa que se os pueda ocurrir siempre está bien recibida. Vale. La idea es de revisar un poco los antipsicóticos que afectan negativamente a la estructura cerebral. También se me ocurrió cuando estaba buscando artículos que hablar porque encontré este título al que no tenía ningún acceso más allá del Astra, pero en el Astra ya mencionaba que no hay un apoyo sólido a la opinión de que los antipsicóticos causan una pérdida de volumen en el cerebro, aunque sí que es verdad que faltan muestras más grandes para poder clasificar el asunto y muestras longitudinales también hablaba. Entonces es como he llegado a este otro que os recuerdo que es un preprint, ¿vale? Todavía no está revisado por pares, pero bueno, teniendo en cuenta lo buena que es la muestra, imagino que acabará pasando de una forma u otra el filtro. Vale, entonces, en la introducción nos cuentan un poco lo de siempre, que hay dos ideas que están contrapuestas respecto a los antipsicóticos. La primera es que causan reducciones del volumen cerebral, se ha visto en ratas, en primates y en estudios longitudinales con personas, pero sí que están sesgadas porque hablar de que correlaciona la cantidad de medicación con el deterioro cerebral, también es verdad que la cantidad de medicación correlacionará probablemente con la gravedad de la enfermedad. Entonces siempre hay como un tramado un poco difícil de desentrañar. Y luego la otra idea contrapuesta hasta que los antipsicóticos causan reducciones del volumen es lo contrario, es que tiene un efecto neuroprotector. Es decir, que es la enfermedad lo que deteriora el cerebro, pero los antipsicóticos lo que hacen es limitar un poco ese deterioro. ¿Vale? Y esto citan las citas 4 y 18 de este artículo, que son estudios naturalistas hechos con resonancia magnética. Entonces, el problema para poder desentrañar todo esto es que el tratamiento antipsicótico está omnipresente en los pacientes psicóticos, porque corregidme los clínicos, pero es muy difícil que se te pase realmente un brote que pueda estar mejor si no tomas la medicación. ¿Verdad? No creo. Que sí, que bueno, no depende, pero vamos. En general es así. Vale. Entonces hablan de que el gold estándar sería hacer un estudio aleatorizado y ciego tanto con sujetos control como con un grupo de placebo de primeros episodios. Y según la investigación que han hecho en este grupo, solo hay dos. Uno, quedan en pacientes con depresión psicótica y lo que estudiaban era cómo la olanzapina afectaba al volumen del cerebro en pacientes que ya tenían sertralina.
y se veía que realmente reducía el volumen cortical en comparación con el grupo de placebo. Y luego el único otro estudio en el que tienen otro grupo de placebo es el que estos mismos autores han publicado antes que este usando exactamente la misma muestra, que los pacientes que usan el placebo tienen menor volumen cerebral en los ganglios basales respecto tanto al grupo de control como al grupo que sí que toma antipsicóticos, lo que diría que los antipsicóticos son algún tipo de medida protectora en los ganglios basales. ¿Por qué primeros episodios? O sea, ¿por qué querríamos? Si dice que es el gold estándar, sería un estudio con primeros episodios. ¿Por qué con primeros episodios? Porque acaba de debutar la enfermedad, entonces puedes ver qué trayectoria sigue y porque presumiblemente no habrán tomado antipsicóticos o apenas han tomado antipsicóticos y si afecta al cerebro para bien o para mal tampoco estará afectado. Vale, o sea que son naif en ese sentido. Vale, es lo que es. Eso es. Y no es lo mismo, primeros episodios que antipsychotic, naive. Quiero decir que puede haber primeros episodios que tomen esto y puede haber gente que no ha tomado en el primer episodio y que en siguientes episodios siguen siendo gente que no ha tomado antipsicóticos. Pero en general, la mayor parte de los primeros episodios, si lo fueran de verdad, en un primer momento no habrían tomado antipsicóticos, pero puedes considerar el primer episodio a gente que lleve a lo mejor 3 meses tomando un antipsicótico en su primer episodio. O sea que, bueno, hay matices. Vale, hay matices, pero en general es eso. Vale. Vale, entonces... Perdón, que me pensé que estas diapositivas estaban al revés. ¿Qué es lo que miden con esta...? No, es que voy a decir primero la muestra, tiene mucho más sentido, perdonadme. ¿Cómo es la muestra que tiene? Vale, tienen una muestra de pacientes entre 15 y 25 años, son primer episodio psicótico independientemente del diagnóstico concreto que tengan, así que es una perspectiva desdiagnóstica. Tienen menos de 6 meses de duración de la enfermedad sin tratar. Como van a crear un grupo placebo, las personas tienen que tener un bajo riesgo para ellos mismos o para los demás y unas condiciones de vida más o menos estables, ya que pues, si fuera una persona que tiene una enfermedad grave no podrías dejarle sin tratar. Y no tienen medicación previa ningunos pacientes, salvo 2, que mencionan que tienen menos de 7 días de tratamiento y menos de 1.350 miligramos de clorpromacina, haciendo el equivalente. El diseño que tienen es triple ciego, es decir, no sabe nadie nada, ni el paciente, ni los investigadores, ni el que hace la reso, por lo que ponía en el artículo, y está quién va al grupo placebo y quién va al grupo con medicación es aleatorio, estratificado por sexos y días sin tratar. Es decir, para que no queden en un grupo todo hombres o todo mujeres, o en un grupo todo gente que lleva una semana sin tratar y en el otro gente que lleva casi 6 meses sin tratar. Entonces ahí tengo que hay 2 grupos, en realidad es mentira, son 3, perdón, me he equivocado. Está el grupo placebo, luego el grupo de pacientes que toman un antipsicótico de segunda generación, 25 de ellos toman risperidona y 5 de ellos toman paliperidona, y luego también tienen 27 controles sanos. A los 6 meses el tiempo de placebo se acaba y ya empiezan a medicar a aquellas personas que lo necesiten. Y así, para hacer esta muestra, este estudio, solo cogen aquellos que no toman los antipsicóticos durante los 12 meses, ¿vale? Aquellas personas que a los 6 meses se les empieza a dar antipsicóticos porque lo necesiten, no están recogidas en este estudio, no forman parte de la muestra. ¿Vale? La resonancia se hace en baseline a los 3 meses y a los 12 meses. Vale, esta es la muestra que tienen, que como tiene un grupo placebo, pues me parece bastante buena. ¿Qué es lo que hacen con la muestra? Vale, pues utilizan el grosor cortical como única medida de la materia gris, justificando que es más preciso que el volumen y que tiene diferente origen genético, desarrollo y de sustrato biológico, cosa que me ha resultado muy interesante, por eso dejo ahí las citas para poder echarle un ojo. No solo comparan el grosor cortical entre pacientes con placebo o no placebo y los controles, sino que también tratan de relacionarlo, las áreas afectadas por este grosor cortical, con distribuciones específicas celulares y moleculares, que se vea de estudios externos con PET y postmortem. Esto lo contaré un poco mejor qué es lo que hacen exactamente, porque creo que también nos puede resultar interesante. Vale. Como todo el mundo, procesan las imágenes con FreeSurfer, que estima el grosor cortical mediante triángulos. Lo que pasa que
por lo que he podido leer, ellos tienen una aproximación diferente, ¿vale? FreeSurfer te da la opción de que te diga áreas de, por ejemplo, la corteza cingulada anterior, qué grosor cortical tiene, y tú obtienes ese valor directamente. Para calcular esos valores, lo que hace es modelar la superficie del cerebro mediante triángulos. En esta investigación, en vez de coger el numerito que te da FreeSurfer, el del grosor cortical, utilizan los vértices de ese modelado que hace el cerebro. Lo que no sé exactamente es cómo funciona eso, si lo hacen a través de... O sea, ¿qué es lo que quiere decir ese vértice? Si se refiere a una distribución espacial que se va modificando y por eso pueden ver cuánto ha cambiado, o qué información real da ese número que tenga ese vértice. Da la sensación de que lo que hacen es meter mano a los resultados intermedios de FreeSurfer y en vez de confiar en FreeSurfer de principio a fin, acceden a una información intermedia y se quedan con ella y la manipulan de alguna manera para obtener lo que buscan. O sea, que no se fían del todo de cómo hace las cosas FreeSurfer y hacen algo por su cuenta. Habrá que ver los detalles. Sí, lo meten los 327.684 vértices en un modelo de estos masivos mixtos lineales y primero lo que hacen es calcular el cambio de estos vértices dentro de cada grupo y luego entre grupos lo que comparan es el cambio dentro de cada grupo. Es decir, primero hacen baseline 12 meses dentro de cada grupo y hay un cambio de 5 en el grosor cortical, pongamos, y luego ya comparan esos 5 con los 2, 3 o lo que sea que tenga el grupo control, por ejemplo. Corrigen con FDR en vez de con Bonferroni, porque si corriges 300.000 con Bonferroni no te va a salir nada, evidentemente, y utilizan FDR, que es un poco más laxo. Luego también quieren ver si hay una relación entre lo afectada que está o deja de estar la corteza con los síntomas o escalas de funcionamiento. No me voy a detener mucho aquí porque además no le sale ningún resultado, pero utilizan un modelo de Machine Learning en el que utilizan esos vértices como predictores y las puntuaciones de escalas como covariable a predecir. No sé exactamente cómo funcionaría esto y por qué no hace una correlación directamente con el cambio y las variables, pero es lo que ellos desarrollan. Ahora vamos a otra parte que es la que también me resulta muy interesante de este artículo, que es que ellos relacionan esos cambios que encuentran en la corteza cerebral directamente con distribución de receptores, de tipos de células en el cerebro y la distribución funcional. ¿Cómo hacen esto? Es bastante sencillo, se puede ver más fácil con las redes funcionales, ¿vale? Las redes funcionales que ya conocéis como la red de modo predeterminado, la red atencional, la red visual, etcétera, están más o menos determinadas cuáles son y dónde se encuentran. Pues lo que hacen es ver si en el grupo placebo, en comparación con el grupo control, esas zonas están más afectadas respecto a otras. Es decir, por ejemplo, si la red de modo predeterminado pierde más corteza en comparación con la red visual, es lo que tratan de hacer, ¿vale? O sea, que hacen una parcelación distinta de la que tú harías o de la que te proporciona FreeSurfer. Hacen la parcelación con la ADM. Inspirados en esas redes funcionales. Eso y a lo mejor esa es la razón por la cual tienen que acceder a las cosas intermedias de FreeSurfer. Porque si FreeSurfer te va a dar el grosor cortical como un numerito de la corteza prefrontal, pero la corteza prefrontal no es una región funcional que tú quieras. Entonces dices, vale, pero es que yo quiero esta, pero es que FreeSurfer no me las da. ¿Qué hago? Me quedo con ese mapa de grosor y luego lo manipulo yo de acuerdo con la parcelación que me interesa. Sí. No estoy seguro, pero... Sí, no, es lo que hacen luego. No lo veía claro, pero sí lo hacen para eso, claro. O sea, que eso explicaría por qué hacen esa cosa rara. Y luego van, aparte de las redes funcionales, cogen este mapa citoarquitectónico, que no sé si dice así en castellano, la verdad que lo he traducido directamente del inglés. Está basado en unos estudios post-mortem de 1925, en el que dividían el cerebro en función de las capas celulares y del tipo de neuronas que tenía el cerebro, ¿vale? Pues lo que hacen, igual que en vez de dividir el cerebro usando FreeSurfer o usando las redes funcionales, lo dividen usando el mapa citoarquitectónico que se desarrolló que empezó a desarrollar en el 1925 y que alguien ha puesto en marcha para que sea accesible al utilizar resonancia magnética en 2018. ¿Vale? Entonces, como hay muchísimos vértices, dividen el cerebro en 300 parcelas que ellos definen, en vez de utilizar cualquier atlas.
Y entonces estos vértices se distribuyen en esas parcelas cerebrales, que son 300, que son muchas más de las que suelen tener los atlas por norma general. El cambio de grosor dentro de cada parcela lo miden con el estadístico T. Y para cada región de los mapas funcionales arquitectónicos, es decir, para cada una de estas 7 redes o para cada una de todas estas partes, lo que hacen es la media de cada vértice de las 300 parcelas. Una media de los estadísticos T, concretamente. Y al final lo que acabas comparando es la media T o la media de los valores T de cada región con respecto a un modelo aleatorio para ver si es diferente al modelo nulo, es decir, si es diferente al ruido, si eso ha cambiado realmente en alguna dirección. No sé si me he explicado lo suficiente. Vale. Y aquí hacen como otra derivada más, que es la que ya no... Porque esto sí que lo veo bastante claro, que tiene mucho sentido todo lo que están haciendo. Y aquí es donde ya me falta algo de información neuroanatómica, yo diría, para saber dónde me estoy moviendo. Que es, a partir del mapa cívico-arquitectónico, como ellos saben, en este cerebro que tenemos en la izquierda, qué capas y qué tipos de capas hay, a partir de ahí derivan la densidad de receptores y neurotransmisores con la toolbox de MATLAB que se llama Neuromaps, que está derivada de diferentes mapas de PET. Supongo que lo harán de forma similar al MNI. Han cogido varios, han hecho una media y han dicho lo que suele haber aquí es esta densidad de receptores y neurotransmisores. Entonces, o lo que suele haber en estas capas, no sé exactamente cómo funcionará. Y luego también lo segundo que hacen es el tipo de células a través de otro atlas, que es el Allen's Human Brain Atlas, del que se derivan 24 tipos de células y me ha llamado la atención que 9 de ellas son GABAérgicas, ¿vale? No todas son neuronas, si no recuerdo mal hay 6 que no son neuronas y de las que sí que son neuronas, 9 son GABAérgicas. Vale. No sé si nos ha quedado más o menos claro un poco lo que hacen. Sí, hacen cosas un poquito raras. Sí, porque sacar toda esta información de una reso me parece un poco columpiada. O sea, Bueno, no, es como... me parece arriesgado. Uno se pregunta, ¿por qué no habéis empezado con lo normal? Y a lo mejor tienen, pero que a lo mejor tienen, claro, si sus hipótesis se basan en eso, pues bien. Pero hacen cosas interesantes, o sea, cosas no estándar que pueden ser interesantes. Pueden ser interesantes. O sea, si al final Y esto... que deberían estar a ser posibles para cualquiera. Claro, si esto lo publican y pasa el control y vemos que se puede sacar conclusiones no tan exageradas sobre composición de en neurotransmisores, en moléculas, en tipos de células, tipos de neuronas, solo a partir de la resonancia, de una forma relativamente fehaciente, pues me parece algo bastante interesante a tener en cuenta. Al final están usando mapas o divisiones en regiones que a su vez están relacionadas con mapas de distribución de células. Si te fías de eso, pues puedes llegar a conclusiones más allá. Por ejemplo, que haya una reducción de la corteza en aquella zona donde hay más neuronas de tal tipo, claro, o más glía, o más... Es el tipo de conclusiones que llegan luego a la discusión. Claro. Creo que lo que buscan es eso. Entonces, antes de llegar a la discusión, ¿qué resultados dan? Pues intragrupo, es decir, dentro de cada grupo, lo que ven es que hay una reducción generalizada de en torno al 2,21% en el placebo, mientras que los controles aumenta un 1,25%. Esto no lo dicen ellos en la discusión, pero yo me imagino que el que aumente en controles no es lo más normal, pero siendo personas de entre 18 y 25 años, teniendo en cuenta que el cerebro se desarrolla hasta los 25-30 y lo que hace principalmente en esa época es aumentar la materia gris, tiene sentido que haya algo de aumento en controles. Pero lo que aumenta es el grosor cortical, ¿no? El grosor cortical, sí. Y encuentran que esa diferencia entre placebo y control es significativa en 62.043 de los vértices corregidos por FDR. Y otro resultado importante es que no hay diferencias entre los pacientes medicados con ningún grupo. Es decir, esto que nos pasa a veces de que un grupo está mal, los controles están bien y en el medio hay uno que no tiene diferencias con nadie y que presumiblemente pues, se habrá quedado un poco en ese punto de que no está tan mal como los de placebo, pero no está tan bien con controles. O sea, el grupo control sanos va un poquito para arriba al grosor cortical a lo largo de un año. Eso es. El grupo de placebo va un poquito para abajo y el grupo de pacientes medicados se queda estable. Sí, no lo detallan, vale, pero dicen que no hay diferencias y supongo que se quedará un poco en el medio. Y concretamente en esta gráfica nos explican cuál es la dirección y cuáles son las áreas afectadas. En azul son las áreas donde el grosor cortical es menor en
pacientes con placebo que en controles. Y según lo que dicen ellos, y como podemos ver en la imagen, se acumula en zonas del cíngulo, frontales, parietales y un poco también en la zona occipital. Y se ve bastante claro cómo la dirección es totalmente opuesta. Vale, respecto a la corteza, cómo se relaciona con los síntomas y con las redes funcionales como la red de modo predeterminado, todos los resultados eran negativos, no le dan mucha más importancia a eso. ¿Qué lo hicieron entonces? Pues salió negativo y ya está. Y luego lo que sí que da más importancia es con los resultados de la corteza y esta distribución celular de la que os he hablado. Lo único que sale significativo es que las áreas con menor corteza correlacionan con las áreas normativas, es decir, con esos mapas en los que probabilísticamente hay mayor presencia de receptores GABA y de serotonina y de histamina, si no me equivoco, la H es la histamina. Pero ¿qué significa? ¿Con menor corteza o con mayor decrecimiento de corteza? Con menor decrecimiento. Menor decrecimiento, me he equivocado yo. Porque son estas y en azul es el decrecimiento. Con menor decrecimiento, o sea, las zonas que permanecen más estables. No, al revés, con mayor decrecimiento, Claro, o sea, claro. menor corteza. No que inicialmente tuviera menor, sino que disminuye más. Son aquellas con mayor presencia de esos receptores. Eso es. Y luego hay unas tendencias que no salen significativas, que son que las áreas de maduración temprana están relativamente preservadas en comparación con las de asociación, las que maduran más tarde. Y luego también hay una asociación entre ese decaimiento de la corteza y la densidad de la microglía y los macrófagos perivasculares, que en la discusión tampoco lo mencionan y no sé si se podría relacionar con la inflamación. La microglía se suele relacionar con la inflamación, pero esto es un poco especulativo, También por todo lo que yo sé. Vale, pues Porque no es fácil. Esto es hiper especulativo. Vale. O sea, el decir que en una región cerebral hay X tipos de neuronas y que si esa región disminuye tiene que ver con que disminuyan esas neuronas son una minoría muy pequeña dentro de esa región cerebral. No sabemos si se debe a esas, a otras o a ninguna de ellas. Vale. O sea, el grosor cerebral no puede ser un índice de que disminuyan o aumenten ciertos tipos de células o de neuronas, ¿sabes? Eso es, vamos, es un salto. Esta parte no va a pasar la revisión. Es demasiado especulativo, ¿no? Bueno, a lo mejor pasa la revisión porque la verdad es que los nombres que hay entre los autores del grupo pues son muy importantes. Pero vamos, pero es una pasada de especulación, sí. Y son una pasada especulación tanto las tendencias como lo que es significativo o solo la parte de la microglía. No, La parte me de los... refiero a todo lo que tiene que ver con la interpretación de que cambian determinados tipos de células. Ujú. O sea, cuando estás hablando aquí de que las áreas que disminuyen más son las áreas que tienen más presencia de receptores GABA, serotoninérgicos y histaminérgicos, estamos hablando de receptores. Los receptores son, no sé, una cosita dentro de la membrana neuronal que es infinitamente pequeña. Quiero decir que el cambio de volumen no tiene por qué tener que ver con que los receptores sean más o sean menos, no aportan nada al volumen, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, pues yo qué sé. Vale, vale. Bueno, pues decir que en esas áreas que cambian menos hay o que cambian más, suele haber más receptores en algunos pacientes, o sea, suele haber más receptores en los sujetos sanos, no estoy muy seguro de lo que aporta aquí, pero bueno, venga, me callo. Vale. Siguiendo con la discusión, cuando hablan de la corteza, ellos dicen que esto es consistente con los estudios transversales en el que se da menor grosor cortical a lo largo de los diferentes estados de psicosis. También se ha visto en post-mortem y también se ha visto que se acelera durante el primer año de la enfermedad. Que esto es parecido a lo que nos pasa con la edad cerebral. Y aunque ellos dicen que esto es consistente con que este problema sea relacionado con la enfermedad y no
y no con el tratamiento. Siempre hay que tener en cuenta que se da una confluencia de factores que también te dan secundarios como inflamación o estilo de vida sedentario, la dieta, estrés crónicos o algún tipo de mecanismo compensatorio en el cerebro para tratar de solventar la dificultad que tiene por la enfermedad, que no es solo de la enfermedad. Luego, respecto a los antipsicóticos, pues mencionan lo que ya sabemos de por qué hay unos que dicen que son malos, porque hay otros que dicen que son mejores, porque hay otros que dicen que no pasa nada. A lo que destacan es que hay diferentes metodologías, a lo que hemos hablado también en la parte de la introducción de distinguir la dosis de medicación y la gravedad de la enfermedad. Y luego lo que menciona siempre Vicente de que no es fácil saber qué es lo que toma y la falta de adherencia real al tratamiento. En este estudio, en la muestra que ellos tienen, esgrimen que su adherencia al tratamiento es controlado y es inyectable, que siempre es más fácil de saber lo que están tomando o no que respecto a las pastillas. Y luego, respecto a la distribución celular, que si ya es un salto inferencial grande los resultados, pues la discusión imagino que más. Dice que las áreas con neocorteza correlacionan con las áreas normativas de mayor presencia. Bueno, es el resultado, perdón, que aquí lo tenía copiado. Y en la parte de la discusión lo que menciona es que con el receptor de GABA hay resultados mixtos, pero lo que sí que está probado es que la estructura de la función GABAérgica en interneuronas corticales está afectada. Por otro lado, desarrollan la idea de que la afinidad de los antipsicóticos de segunda generación por los receptores serotoninérgicos podría ser lo que contrarresta el adelgazamiento cortical que tiene la enfermedad. Y aunque tiene menos apoyo en la literatura por esos resultados mixtos del GABA, quizá también puede ser mediado por GABA. Y que eso sería el efecto protector que tienen los antipsicóticos, se lo achacan a la serotonina y al GABA. Y las limitaciones que mencionan es el problema de la gravedad de la enfermedad, que son los pacientes que tienen un menor riesgo, son los que participan. Luego los antipsicóticos, que solo examinan dos, que son la risperidona y la paliperidona. Y luego otro que yo añadiría, que aunque la muestra sea muy buena porque tiene un grupo control, es bastante pequeña. Son 27, 28 y 29. Si no me equivoco, que bueno, está bien, evidentemente, y es una muestra muy buena, pero son pocos. Y eso es todo. Entonces, si te vas al objetivo inicial del estudio, que era ver cuál es el efecto de los antipsicóticos en el grosor cortical, lo que tienes es esencialmente que como si supones que la psicosis te empuja hacia abajo el grosor cortical, los antipsicóticos te empujan hacia arriba, en estos tiempos tienes las dos cosas, pues se quedan más o menos estables. O sea que ese sería, no lo puedes demostrar, pero parecería que lo puede pasar por debajo. Eso es lo que defienden y lo que es más sólido que el otro de los receptores. Y si encuentras resultados mixtos o contradictorios en la literatura, puedes achacarlo a que en unos casos es más importante la gravedad de la patología o la duración, y en otros casos es más importante o sea, depende de cómo esté ponderado el peso de ambos factores, te va a salir una cosa, te va a salir otra, o te vas a quedar igual, que es lo que preguntan estos. ¿No? Sí. Y luego se añade la parte que siempre dice Vicente de que son enfermedades diferentes. Claro, también de diferente proporción que tengan de diferentes cosas. Claro, esa parte es muy importante en este estudio porque si os fijáis al principio dicen que es un estudio de primeros episodios, entre comillas, transdiagnóstico. ¿Qué significa eso? Que dentro de los primeros episodios unos evolucionarán, no sé si mencionan o no, si hay gente que tiene el primer episodio por drogas o sin drogas. Sí, los de drogas también están incluidos. Claro. Entonces, el efecto de los fármacos, si ya dentro de los pacientes que tienen una enfermedad más o menos homogénea diagnosticada, como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pues aquí es más complicado de analizar porque hay unos que después en el seguimiento tendrán nada, a lo mejor los que dejen de usar la cocaína, pues habrán tenido un primer episodio y luego después ya no tendrán nada más. Pacientes que evolucionen hacia tener un cuadro más crónico, dentro de lo que podemos llamar esquizofrenia, dentro a su vez de lo cual hay algunos que tienen más o menos alteraciones. Acordaros que en los biotipos que hemos definido dentro de la esquizofrenia había uno que tenía el grosor disminuido, el grosor cortical, el grosor medio, y había otros que no. O que evolucionen hacia otros problemas que también pueden ser heterogéneos, como el trastorno bipolar
o como la depresión psicótica. Aquí dentro del grupo inicial de primeros episodios, reconociendo que son transdiagnósticos, pues hay gente que le pasan cosas muy diferentes. Dicho esto, pues hombre, así visto globalmente es un estudio bastante interesante en el sentido de que en general los fármacos que dan, que son, bueno, son dos que son iguales, que son risperidona y paliperidona, que son fármacos que en principio afectan a la estructura cerebral o deberían afectar a la estructura cerebral más que otros por su composición química, pues en general la afectan poco. Y eso, bueno, pues es una buena noticia para los estudios nuestros. Ahora, afectan poco en general, pero esto es como decir un poco como que pues el polen a la población general le afecta poco, dependerá de si tienes alergia o no. Pero si lo estudias en la población general, lo mismo resulta que el polen pues no provoca demasiada tos. Pero la gente que tiene un problema que le predispone a tener tos, moquear, etcétera, pues no se le puede igualar a la que tiene la alergia. Yo creo que no estudian los ganglios de la base, ¿no? Ese es en otro artículo que tiene Vale. publicado la misma muestra. Ahí a los que toman la medicación les aumenta. Claro, es que ese es un efecto bien conocido desde hace muchísimos años de los fármacos antipsicóticos. Y también es un efecto que hace bastante tiempo, pues concretamente en el año 96, publicamos que el grado en este caso era funcional, el grado de aumento metabólico con los fármacos antipsicóticos predecía la mejoría con clozapina. Y luego en el año 5 publicamos que el estado metabólico de los ganglios de la base, cuando los pacientes estaban recibiendo tratamiento antipsicótico, se asociaba en un grupo, en el grupo de peor pronóstico, que sería el que ahora llamamos biotipo tipo 1, se asociaba a un déficit generalizado de grosor, porque además se hacía un estudio con Frisurfer precisamente. O sea que bueno, pues que ese efecto quizás sea más individualizable. Lo que me estás diciendo entonces es que aumenta el volumen de ganglios de la base con estos fármacos, pero no disminuye demasiado el grosor cortical, ¿no? Ujú. Eso es lo que han encontrado, sí. Claro, pues hombre, eso pues es un efecto bien conocido, el del aumento del volumen de ganglios de la base y el del grosor cortical, pues bueno, también es verdad que aquí se toma durante relativamente pocos meses y otros estudios que se han hecho a más largo plazo sí que han mostrado una mayor afectación de los pacientes. Pero claro, cuanto más largo es el plazo, más difícil es separar el efecto del tratamiento del de la enfermedad, porque sin duda, si uno tiene, imaginemos que uno es del biotipo este tipo uno que definimos nosotros y está mucho tiempo enfermo, como estos pacientes recaen más, tienen más síntomas, etcétera, tomarán más medicación, pero el efecto que vemos en su cerebro es por la medicación o por la enfermedad. Pues complicado de saber. En todo caso, estos estudios yo creo que sí que muestran que el efecto de los fármacos antipsicóticos en general no es demasiado malo. O sea, porque si no, prácticamente a todos los pacientes que lo tomaran, pues en todos los pacientes que lo tomaran, fuera por lo que fuera, se observaría un cambio apreciable, ¿no? Y aquí esta gente, pues, como media, ¿cuánto la ha tomado? Porque has dicho que si a los 12 meses, que si a los 6 meses. Ahí el grupo de placebo durante un año no lo toma y el otro sí, porque a los del grupo de placebo que a los 6 meses lo empezaron a tomar no les incluyen en este estudio. Hasta un año, ¿no? Las medidas que tiene. Es un año, sí. O sea, se compara un año los que lo toman y un año los que no lo toman. Eso es. Pues Aparte, también tienen un comité ético que es la monda, porque vamos, yo creo que el comité ético solo les dio hasta 6 meses y por eso hay unos cuantos que habrán quitado porque a los 6 meses habría muchos que empezarán a tomar los antipsicóticos. Pero a otros, pues lo que has mencionado tú, igual el que le detuvo por consumir cocaína, dejó de tomar cocaína y no necesitó antipsicóticos después del brote. claro.
No sé, pero a nosotros ni de risa nos dejan hacer esto. Y los cambios en grosor cortical no se correlacionan en nada ni con síntomas positivos ni negativos. No sé si hay también funcionamiento cognitivo. No sé si lo miran en este estudio, pero en la muestra sí que tienen cognición, pero en este estudio no, creo que no. Y si lo hicieran, sería negativo. Creo que solo cogen síntomas y el GAF, el de, no sé cómo es el El de, funcionamiento global. esto, uno de esos de funcionamiento. O sea, que aunque cambia el grosor, no cambia la cognición ni nada. No, por lo menos un año no. Pero luego también es verdad que hacen el modelo este de Machine Learning teniendo 30 en cada grupo que hacen para mirar las cosas, me resulta muy extraño. En vez de hacer, pues sacas el número de cambio y haces la correlación. Pero como no tienen un número porque utilizan no sé cuántos vértices, a nivel estadístico no sé qué fregado se meten o qué validez tiene. Bueno, que son poquitos. Claro. Bueno, pues no sé, yo creo que es un trabajo relevante. Habrá que ver si lo publican o no. Habrá que ver. Hombre, si Ahora, le meterán mano a todo esto, supongo. Si lo ves tú así de claro, supongo que los revisores también. A todo esto del GABA y la serotonina y todo eso. Sí, a ver, esto de los revisores creo que es como lo de la ley esta que hablaba el otro día en las noticias. Pues depende de en qué bando estés. Si estás en el bando de la degeneración cortical por antipsicóticos o en el del otro, estarás más proclive a criticarlo o a aceptarlo. Ya veremos. pero casi seguro que de una manera o de otra lo acabará publicado más pronto que tarde. Sí, Y seguro. sí, publicarlo, yo creo que sí que se va a publicar, sí. Pero bueno, sí que será interesante ver cuál es la diferencia entre, hombre, porque la muestra, o sea, esto de tener gente que, entre comillas, con el mismo síndrome que has seguido durante un año con tratamiento y sin tratamiento, yo creo que es pues, la primera vez que se hace, ¿eh? Porque no es nada fácil esto de decir, pues ahora voy a dejar sin tratamiento a gente durante un año y les voy a hacer resonancias y encima se van a dejar y, bueno, no sé. Ya. Bueno, está guay la muestra desde el punto de vista y es con la que tú vas a jugar, ¿no? Sí, sí. Para hacer todos los modelos de Brainis que queramos, los podemos hacer con Ya. la